Buenos días, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este lunes 2 de agosto de 2010. Estamos iniciando la semana y este día pues ya muchos capitalinos están de vacación, especialmente el sector público, el sector privado obviamente lo hará después. Y es un gusto que usted nos acompañe entonces en la entrevista. Les recuerdo que pueden participar a través del chat, seguirnos a través del Facebook o también a través de nuestro correo electrónico que estará apareciendo en pantalla. El Salvador acumula desde hace varias décadas un importante déficit en la construcción de viviendas para los sectores más vulnerables socialmente hablando. A esto siempre se ha sumado la tragedia que provoca en las familias un terremoto o una simple tormenta, como es la situación que tenemos en la actualidad en nuestro país. Este lunes queremos hablar de vivienda, pero de alternativas para las familias de escasos recursos económicos y especialmente para aquellos que han perdido un techo. Nos acompaña en nuestros estudios Gerardo Calderón, él es director social de Un Techo para Mi País. Gerardo, es un gusto, buenos días. Buenos días, William. Bien. Bueno, Gerardo, es un gusto tenerte con nosotros. Para comenzar, ¿qué es esto? ¿Cómo se define Un Techo para Mi País? ¿Es una fundación? ¿Quiénes la integran? Hablar un poco del contexto, digamos. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos jóvenes voluntarios, que la mayoría somos universitarios, y lo único que nos une a nosotros es tener un ideal y trabajar por un ideal. Y ese ideal es construir un El Salvador más justo, donde las familias que viven en los asentamientos más excluidos y más pobres puedan tener un techo un poco más digno del que en este momento tienen, y poder sanar un poco la preocupación de cada invierno que año con año tienen todas estas familias. De repente uno, Gerardo, tiende a relacionar Un Techo para Mi País con situaciones totalmente de emergencia, en situaciones excepcionales que vive el país. Y como decíamos al principio, cuando hay un terremoto, cuando hay un problema de destrucción, como lo que ocurrió en San Vicente, por ejemplo, con Ágata, entonces uno relaciona eso, pero Un Techo para Mi País no responde necesariamente a situaciones de emergencia, es un proyecto permanente. Te quiero decir de que sí es un proyecto que responde a emergencias. Ajá. Pero porque nosotros consideramos que no solo cuando hay tormenta o cuando hay terremotos hay una emergencia. La pobreza extrema es emergencia. Permanente. Sí, es una emergencia permanente. El hecho que las familias vivan con techos de plástico, paredes de cartón, eso se tiene que atender en este momento, ya. Cada día que pasa es riesgo para las familias, para los niños que viven ahí, y eso se tiene que atender lo más pronto posible, con mucha urgencia. Y por eso es que nosotros nos movemos así. Por eso es que nuestras metas son tan grandes, porque hemos sido interpelados por esa realidad de pobreza que nos exige hacer más y quizás un poco saltarnos las proyecciones. Nosotros no es que revisamos nuestro crecimiento años atrás y en base a eso sacamos una proyección, no. Nosotros nos basamos en la experiencia que tenemos en los asentamientos y en base a eso, en base a la necesidad que vivimos, que hemos experimentado ahí, en base a eso ponernos nuestras metas y nuestros alcances. Entonces, sí somos una institución que atiende emergencias y la pobreza para nosotros es una de ellas. Bueno, en estos países sobre todo, ¿no? Cuando hay una situación de déficit habitacional bastante alto y hay una pobreza bien marcada, sobre todo en el área rural, ¿no? Sí, así es. Y aparte que hay un gran déficit, hay políticas de vivienda muy débiles. De hecho, no hay una política de vivienda de parte del gobierno que atienda a estos sectores. Hay un plan de Casa para Todos que tiene como meta llegar a las 25,000 viviendas, pero lastimosamente un poco porcentaje de estas 25,000 viviendas son destinados a los sectores más vulnerables. Y hasta el momento no hay un modelo de intervención social que diga y que explique cómo estas familias pueden optar a este pequeño porcentaje de viviendas definitivas que ofreció el gobierno. Entonces eso recae más la necesidad en nosotros, siendo una ONG de vivienda y de voluntariado, poder atender más estas situaciones. Ustedes están llenando o tratan de llenar un vacío que tienen las instituciones en este gobierno, en el gobierno, o cómo se perfilan, digamos, ante la sociedad entonces. Ok. No, nosotros no tratamos de sustituir al gobierno en ningún momento. De hecho, nuestro trabajo es una denuncia y es una forma para nosotros de decir aquí hay necesidad y necesita ser atendida. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, pero necesitamos de los demás sectores sociales, de más empresas privadas que nos apoyen, de más instituciones y específicamente del gobierno, porque es responsabilidad directa del gobierno brindar una vida digna para todos los salvadoreños. Nosotros en ningún momento pretendemos sustituir la acción del gobierno. Es imposible, pero sí la intentamos
de incentivar, y no a través de marchas o a través de tomándonos calles, no, la tratamos de incentivar movilizando miles de voluntarios y construyendo muchas viviendas para que esta demanda sea pública. Claro. Debo hacer en este momento, Gerardo, nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos a hablar un poco más. Un techo para mi país es un proyecto exclusivamente en El Salvador. ¿Qué países están cubriendo y, digamos, cómo es que se perfila? Uno piensa mucho financiamiento, cómo hacer para poder tener tanta capacidad de mano de obra para poder ayudar a la gente en este país. Vamos a la pausa, volvemos. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de sus seguros. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Es un gusto que siga con nosotros. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Está conmigo Gerardo Calderón, él es director social de Un Techo para mi País. Gerardo, preguntaba entonces, bueno, este es un proyecto, Un Techo para mi País, ¿nace exclusivamente para El Salvador o ustedes son una especie de filial de Un Techo para mi País a nivel latinoamericano? Sí. Nosotros somos la sede de El Salvador, el capítulo de El Salvador de un movimiento latinoamericano que comienza en Chile, ahí por el 97, y debido a los terremotos del 2001, este proyecto social se exporta a El Salvador como primer país de Latinoamérica, formando así la ONG Un Techo para mi País. Y a partir de El Salvador se empieza a abrir Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, y hasta el momento estamos en 18 países de Latinoamérica, de los cuales han habido 4 países que han sido implementados por salvadoreños, que se han formado en esta institución en El Salvador y los han mandado a otro país. Perfecto, hablemos un poco de cómo es que funcionan ustedes. Es decir, hay personal, uno piensa más, bueno, echar a andar una estructura como esta se requiere de mucho personal, de mucha inversión. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Cómo hacen para que esto sea un proyecto de bajo costo, digamos, y teniendo repercusiones sociales tan grandes como las que tiene en este momento? Ya, esa es una pregunta que nos hace muchos porque no todas es decir, no muchas instituciones funcionan de la misma manera que nosotros. De hecho, si nosotros contratáramos personal para poder hacer todas las obras que hacemos, no tuviera el mismo impacto que tiene si lo hacemos con voluntarios. Primero, porque la motivación de los voluntarios va más allá de un salario. Es querer cambiar su propio país. Es reunirse con gente que piensa igual o similar a ellos. Y eso es mucho más fuerte. Aparte, el impacto social no solo lo estamos dejando en la comunidad, a través de una vivienda, a través de un techo más digno, sino en la experiencia del voluntario, de abrirle los ojos ante una realidad que muchas veces no conocía, una realidad que rompe con la rutina de ir de su casa a la universidad, a algún lugar de diversión y punto. Es decir, ustedes han sacado de la comodidad a muchos jóvenes. Me refiero a jóvenes, obviamente, que tienen otras condiciones sociales o que, bueno, tal vez no les preocupa tanto el día a día de la alimentación, que tienen sus papás que les pueden proveer educación universitaria. Entonces, el asunto es sacar a esos jóvenes de la comodidad para que conozcan el país que tenemos. Así es. Nosotros somos un proyecto totalmente abierto, pero justamente esa es nuestra filosofía. Y en este momento hay más de 300 jóvenes que se encuentran en las comunidades más pobres del país, en 5 de ellas. Y tú al principio mencionabas que ya estamos en vacaciones oficialmente, especialmente el sector público, pero quiero decirte que estos jóvenes renunciaron a sus primeros 5 días de vacaciones, renunciaron a irse a la playa con sus familias quizás, por ir a trabajar por su país.
y en este momento están construyendo 154 viviendas en 5 comunidades del país. Aquí en Antiguo Cuscatlán están en la comunidad La Cuchilla, que está enfrente a Multiplaza, enfrente al Boulevard del Ejército, estamos en la comunidad Viuda de Alas, en Soyapango, y estamos en Cojutepeque, San Julián e Izalco. Ahí hay un grupo de más de 300 jóvenes. Ahora, esto es voluntariado en su máxima expresión. Sí. Es decir, ¿qué tiene que hacer un joven para incorporarse a un techo para mi país? ¿Ustedes reclutan a este joven por decir algo o ellos van donde ustedes y dicen yo quiero formar parte de ese equipo? ¿O van ustedes a las universidades a promover un poco en qué consiste la organización? Ambas formas, ambas formas. Uh-huh. Nosotros tenemos equipos de voluntarios permanentes en las universidades. Este es nuestro equipo de voluntariado. Y ese equipo de voluntariado tiene presencia permanente en esas instituciones de educación superior y hacen activaciones, construyen una vivienda ahí, empiezan a anotar gente, luego nosotros les llamamos, hacemos reuniones, etc. Pero también la gente se puede incorporar a nosotros a través de nuestra página web, que es www.untechoparamipais.org Pleca El Salvador, y ahí se puede inscribir como voluntario. Y el único requisito es querer ayudar a su país y tener el tiempo y la energía como para entregarse. Ahora, hoy por hoy son únicamente jóvenes estudiantes universitarios la mayoría que están integrados a Un Techo para mi País. ¿O es que acaso hay algún rango de edades o no necesariamente? Somos jóvenes en la mayoría, entre los 18 y 28 años aproximadamente. Somos universitarios y jóvenes profesionales también. Perfecto, vamos a otra pausa. Ahora, cuando regresamos, ahora sí, un poco que me expliques entonces cómo funcionan, es decir, cómo hacen ustedes para proveerse de materiales y luego ir a esas comunidades. También si hay una especie de diagnóstico para saber con quién coordinan, para saber que efectivamente donde están llevando esa ayuda es una comunidad de condiciones bajísimas en términos de techo o un piso, por ejemplo. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, Gerardo, antes de pasar a la pregunta puntual que te hacía de cómo es que ustedes se proveen de recursos, si es que reciben insumos entonces financieros o ustedes compran materiales, ese tipo de detalles que me interesa que me plantees, quiero leer un par de comentarios. Por ejemplo, en el Facebook, Mauricio Rodríguez nos ha escrito, dice, buenos días William, un saludo a Gerardo Calderón, solo quiero felicitar a Gerardo y a todos los colaboradores de Un Techo para mi País. Me gusta que no piensen en abrir heridas con el gobierno y se dediquen a trabajar, pues esa es la mejor muestra de querer ayudar, no perder el tiempo como algunos ministros que todavía no empiezan a trabajar por buscar culpables. Que Dios los bendiga por ayudarle a la gente más necesitada. Solo quisiera saber si tienen un número de cuenta bancaria permanente para que todos los salvadoreños que queremos nuestro país para ayudar. Y luego tengo acá otra pregunta que Ana María Peña de San Salvador nos ha escrito. Dice, realmente es muy difícil encontrar en estos días a jóvenes voluntarios. ¿A qué atribuyen eso? Bueno, son dos planteamientos puntuales. Gerardo, por favor. Sí, sobre el primer comentario. Justamente nosotros, como decía anteriormente, consideramos la pobreza extrema como una emergencia. Entonces ahí no tenemos tiempo para andar consensuando si qué le parece a una persona, qué le parece a otra. A la única persona y a las únicas personas que deben de aprobar nuestro proyecto son las familias a las que les vamos a construir. Si ellos están de acuerdo, pues echamos a andar la construcción de la vivienda. Han habido miles de estudios, miles de discusiones, miles de propuestas sobre cómo atender la pobreza, pero ya llegó la hora que actuemos y los jóvenes ahora estamos demostrando que sí se pueden hacer grandes cosas.
e invitamos a los demás sectores sociales y a las demás instituciones que pueden actuar a hacerlo. Sobre el comentario de Ana María Peña. Sí, ella Sí. consultaba si es muy difícil encontrar en estos días a jóvenes voluntarios. ¿A qué atribuyen eso? Dice. Ya, nosotros nos hemos dado cuenta que lo que existe en el país no es la falta de voluntad de los jóvenes, sino que lo que hace falta son los espacios para poder ejercitar una acción social. Entonces, para nosotros es muy fácil conseguir a voluntarios porque tienen muchas ganas de querer ayudar a su país. Entonces, presentamos la invitación y hay muchos interesados. Además, estos 9 años que tenemos en El Salvador nos ha dado bastante credibilidad el hecho que nosotros hacemos campaña de recaudación de fondos y en menos de un mes ya estamos ejecutando estos fondos y los estamos convirtiendo en proyectos sociales para las familias. Y eso nos valida mucho como una ONG seria y eficiente. Gerardo, aproximadamente ¿cuántas viviendas de este tipo han construido ustedes en lo largo de los 9 años? Aproximadamente al 4 de agosto vamos a haber terminado con la vivienda 1900 aproximadamente, la vivienda número 1900. ¿Qué tipo de vivienda es la que construyen ustedes y cuáles son las características? Es una vivienda temporal, nosotros le llamamos una vivienda de emergencia porque atiende una emergencia que es la pobreza. Y los materiales son de madera, el techo es de zinc alum, refleja el calor, por lo tanto es fresco adentro. Y es una vivienda temporal justamente porque no va a adherir al suelo. La vivienda es movible y en un dado caso la familia requiera llevársela, lo puede hacer, es desarmable. Esto nos permite llegar a las personas más vulnerables, que ni siquiera tienen posesión regular de sus tierras. Ahora, justamente eso, ¿cuál es el perfil de la familia en extrema pobreza, digamos? ¿Cuáles son o más bien los requisitos que debe llenar para que ustedes digan esta familia necesita? Es decir, ustedes van al campo, conocen directamente de las condiciones de esta familia. ¿Cómo es que hacen ellos? Sí, eso es algo que siempre nos caracteriza a los voluntarios de Un Techo para mi País, y es estar en el terreno, estar a la par de las familias y conocer la información de primera mano. Nosotros tenemos un equipo especializado de detección y asignación que se encarga de detectar las comunidades, seleccionarlas, y una vez seleccionada la comunidad, se encuesta a todas las familias, a la totalidad de familias. Nosotros esa información la analizamos y elegimos a las familias con mayor prioridad. ¿Quiénes son las familias con mayor prioridad? Las familias que tienen más niños, que las condiciones de la vivienda están más precarias, que el techo está agujereado, el piso es de tierra, paredes de plástico, y tenemos una variable económica también, que nosotros dividimos la totalidad de ingresos entre el número de integrantes por familia. Ahora, ¿cuál es el promedio de familias que están en esa condición de extrema pobreza con necesidades de un techo en este país? ¿Tienen ustedes la estadística global? Sí, nosotros tenemos la estadística oficial, digamos así, y en el último censo de población y vivienda dice que el 40% de la población está en pobreza. Es decir, que el 40% de la población no puede alcanzar la canasta básica ampliada. Casi la mitad de los salvadoreños. Son cerca de 2 millones de salvadoreños. ¿De ese 40% todos requieren de una vivienda o no necesariamente? ¿O sí? No necesariamente. ¿Qué porcentaje puede ser el que tiene necesidad de una vivienda inmediata y qué es la que ustedes pueden facilitar? Ya, el déficit habitacional cuantitativo, digámoslo así, es de 44,000 viviendas, según cifras oficiales. Entonces, en este momento hay 44,000 familias simplemente no tienen casa. O están alquilando en algún lugar precario, o están de posada con algún familiar o con algún amigo, o están viviendo en asentamientos marginales, como el asentamiento que está sobre el Boulevard del Ejército. Y hay otro gran porcentaje, que son cerca de 300,000 familias que tienen un déficit cualitativo. Y ese déficit cualitativo es que la vivienda no está en buenas condiciones. Entonces, esa invitación es, sumémonos. Nosotros solos no lo vamos a lograr. Y por eso somos jóvenes, porque estamos integrando a distintos sectores sociales y los estamos sumando a este gran objetivo de poder erradicar la extrema pobreza a través de, primero, involucrando voluntarios en la construcción de viviendas temporales. Perfecto. Mauricio Rodríguez nos preguntó sobre el número de cuenta al que, digamos, los salvadoreños podrían contribuir económicamente. Cuando regresemos, entonces, si nos das el número, por favor. Así es, vamos a la pausa.
Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Continuamos esta mañana conversando con Gerardo Calderón, él es director social de Un Techo para Mi País. Gerardo, la cuenta bancaria entonces, porque tengo otra pregunta adicional por acá. Sí, así es. Si la podemos repetir despacio para que puedan tomar nota nuestros cibernautas. La cuenta está en el Banco Scotiabank, ellos son nuestro banco sponsor, y la cuenta se llama Voluntarios Construyendo El Salvador, y el número es 6940 00 1364. 6940 00 1364 en el Banco Scotiabank. ¿Ellos podrían dar únicamente el nombre y inmediatamente identifican el número? Sí, ellos podrían dar únicamente el nombre que mencionaste entonces es de la Voluntarios cuenta? Construyendo El Salvador. Perfecto. Bueno, Gerardo, vamos a ver, dice Edgardo Rodríguez de San Salvador, soy un adolescente de 14 años de edad, me encantaría mucho ayudar a construir. ¿A qué edades se puede iniciar? Nosotros trabajamos focalizados a nivel de universidades, pero en este momento le quiero decir a nuestro amigo oyente que estamos iniciando un programa de secundarios. Entonces vamos a empezar a trabajar con los colegios, de la mano con las autoridades y con los alumnos. Entonces le pediría un poquito de paciencia, que nos escriba, que nos dé sus datos y lo vamos a contactar. ¿La página web de ustedes cuál es? ¿Dónde puede acceder la Es el www.untechoparaMiPaís.org, pleca El Salvador. Un Techo para Mi País, con eso pueden acceder luego. Pueden buscar en el Google Un Techo Exacto. para Mi País, El Salvador, y ahí aparecerá. Bueno, te consultaba entonces, Gerardo, ¿cómo es que logran ustedes recoger dinero? ¿Cuánto cuesta una vivienda temporal de la que están construyendo en este momento? Cuesta exactamente $1,500, casa construida ya en la comunidad inaugurada. Es el costo total. ¿Y eso incluye instalaciones eléctricas o, digamos, llaves para el grifo o no? No necesariamente. Justamente porque es una vivienda de emergencia, nosotros pretendemos hacerlo lo más pronto posible. Solucionar una necesidad puntual y es la necesidad de un techo. Y es una vivienda básica que mide 6 metros por 3 metros. Se construye en 2 días con un grupo entre 6 y 8 voluntarios. O sea, puede parecer increíble construir una casa en 2 días, pero está diseñada para eso, para que sea construida por voluntarios, gente inexperta y que quede bien, junto con la familia. La familia siempre claro. nos ayuda a construir. Ahora, explícanos entonces, ¿cómo hacen ustedes para conseguir los fondos? Es decir, ustedes es todo de voluntariado, pues entonces, ¿cómo hacen para poder tener dinero y echar mano de recursos, de los materiales, de comprar la madera, la lámina, los clavos, todo eso? Así es, todo eso parece como una tarea increíble, más para unos jóvenes de 20 y tantos años. Y yo les quiero decir que sí es posible. Ojalá que hayan jóvenes escuchándonos y a los adultos también. Les quiero demostrar que los jóvenes sí podemos hacer grandes cosas. Nosotros recaudamos dinero en campañas institucionales que las realizamos año con año. La campaña pasada de este año fue la campaña del Mundial que se llamaba Un Gol por un Techo. En esa campaña recaudamos más de $250,000. Era todo el dinero necesario para construir 184 viviendas. Y en menos de un mes estamos construyendo ya las primeras 154. Es decir, que los jóvenes sí podemos hacer grandes cosas. ¿Quién se imaginó que un joven o un grupo de jóvenes podría mover tanta plata? Más de $250,000. Pues nosotros lo estamos haciendo y en menos de un mes ya lo estamos ejecutando. Así que invito a los demás jóvenes a que se incentiven y a que hagan cosas, que actúen.
la sociedad nos está necesitando. Tenemos muchas malas noticias en el país sobre jóvenes. Necesitamos darnos a conocer los jóvenes que sí queremos una mejor sociedad. Y nosotros somos prueba de que sí se pueden hacer cosas. Perfecto, vamos a nuestra última pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Gerardo, me llamó la atención mucho esto de ¿qué era? ¿Cómo era la campaña? Era un gol por un techo. Un gol por un techo. ¿Cómo funcionó esto? Y finalmente, ¿ya hay familias que se están beneficiando directamente? ¿Son las que están construyendo viviendas en este momento, las 154, o son otras? Sí, son justamente esas. La campaña Un Gol por un Techo consistía en una alianza con la Telecorporación Salvadoreña en la que ellos se comprometían a hacer mención y a apoyarnos a nivel mediático, digamos así, con la campaña. La campaña consistía en que nosotros nos comprometimos a construir una vivienda a las familias que viven en extrema pobreza por cada gol que se anotara en el Mundial. Y eso incluía conseguir el financiamiento. No estábamos seguros si lo íbamos a lograr o no. Entonces, gracias a Dios recibimos buena respuesta de la sociedad salvadoreña y de las empresas privadas también. Entonces, al final recaudamos 184 viviendas. Nosotros nos habíamos puesto una meta de 150. Superamos la meta con 184 viviendas y en este momento, a menos de un mes de haber finalizado la campaña, se están realizando las primeras 154 viviendas en 5 comunidades diferentes con 300 jóvenes voluntarios de las universidades. En este momento hay 300 jóvenes entonces distribuidos en estas comunidades. ¿Ellos se quedan a dormir en esos lugares o no? ¿Llegan nada más en el día a trabajar y luego se regresan a sus casas? No, es una entrega permanente. Nosotros tratamos de vivir, aunque sea un poco más diferente de cómo vivimos en nuestras casas, un poco más austeros y en comodidad, ¿verdad? Con los voluntarios con los que estamos compartiendo. El ir a construir significa retirarse al menos por 5 días de las comodidades de tu casa, de los pequeños lujos que tenemos y poder ir a vivir, no a la comunidad, porque no nos quedamos en la comunidad, ahí trabajamos. Durante la noche regresamos a alojarnos a alguna escuela pública o en algún colegio privado que nos hayan prestado las instalaciones para alojarnos. Perfecto. Guadalupe Herrera de Ataco nos está escribiendo, dice, leí un artículo de Un Techo para mi País en la página.com, dice, en los comentarios de los lectores criticaban que no es suficiente solo la vivienda, que hay otras necesidades. ¿Qué va después de la construcción de la vivienda? Pregunta ella. Si hay algo más después de esto o no. Sí hay algo más, pero yo le quiero decir a Guadalupe que sí, nosotros estamos conscientes que nosotros instalamos la vivienda y las condiciones de educación, las condiciones de empleo siguen siendo las mismas. Nosotros aportamos después, que ya lo voy a explicar, pero justamente esas iniciativas de Guadalupe son las que queremos incentivar. Si Guadalupe aún ha ido a una de esas comunidades, de esos asentamientos, si ella los ha visitado y ha identificado esas necesidades, la incentivamos a que haga algo, a que vaya a visitar a esas familias, a que las incentive. Si tiene algún grado de educación Guadalupe, pues que le enseñe a hacer algo. Y nosotros tenemos una segunda etapa. La segunda etapa se llama habilitación social.
esta etapa consiste en empoderar a las comunidades con herramientas, con habilidades para que ellos mismos puedan salir de la situación que están y puedan lograr un autodesarrollo gestionados por ellos mismos. Y esta etapa consiste en un compromiso más profundo de los voluntarios porque se visitan los asentamientos semana a semana, dando capacitaciones. Tenemos un programa de microcréditos, de refuerzo escolar para los niños, de capacitación en oficio. Ahora, pero esto lo coordinan para fines de semana, como se trata de voluntariado, es cuando las personas tienen tiempo, se coordina entonces para fin de semana, por ejemplo, y en vacaciones. Sí, digamos que las construcciones masivas son en 3 momentos específicos del año: Semana Santa, Semana de Agosto y Diciembre. Pero durante todos los fines de semana hay un grupo de voluntarios permanente que anda por los 250, que visitan los asentamientos sábado con sábado o domingo a domingo. Y su objetivo es poder lograr tal compenetración con la comunidad que puedan lograr sacarla adelante juntos. Vea. Nosotros nunca vamos a llegar a imponer algo, porque sabemos que eso no funciona y que los verdaderos protagonistas del desarrollo deben de ser los pobladores de los asentamientos. Es decir, tampoco la idea es que las personas se vuelvan totalmente dependientes de este tipo de programas. Obviamente que no. De hecho, nuestro objetivo con la segunda etapa es poder dejar a la comunidad preparada para que nosotros en algún momento nos podamos retirar y la comunidad siga adelante. Perfecto, se nos agotó el tiempo, Gerardo. Les deseo éxito en la gestión. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana a las 8:15. Estará con nosotros el alcalde de San Salvador, Norman Quijano. Buenos días.